Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Para Entender, este segmento de Epicentro, para que reflexionemos sobre temas coyunturales, temas de la actualidad y temas que son importantes, vitales para el desarrollo del país y de la democracia. En este caso, el tema de hoy es el de la financiación pública de partidos políticos. ¿Por qué? A raíz del reportaje de Anuska Buenaluque, que ustedes han visto aquí en Epicentro, que evidenció irregularidades y por lo menos ligerezas en el manejo de los fondos que se le entregaron al partido Somos Perú para ser financiado, y aparecieron unas capacitaciones con poco sustento. Lo vamos a hacer con el secretario de Transparencia, que además conoce muy bien el tema de los marcos democráticos y de cómo defender nuestra democracia, que es Iván La Negra. Es mi invitado de hoy. Iván, gracias por estar hoy aquí en Epicentro. Gracias por la invitación. ¿Qué hay que hacer, Iván, para que funcione bien la financiación pública? O lo dejo como una posibilidad, la alternativa es eliminarlo y es un error financiar a los partidos. No, es una política importante que no solamente ocurre en el Perú, sino en muchos países, y que busca pues, reducir los incentivos perversos, ¿no? A partidos que buscan financiamiento que termina vinculándolos, ligándolos a intereses particulares, a los cuales luego pues, no pueden zafarse, ¿no? Cuando ya llegan al poder. Entonces, sí, el financiamiento público es importante. Además, porque nos faltan partidos. O sea, necesitamos invertir en que se hagan buenos partidos. Creo que la discusión es otra. La discusión es cómo garantizamos que se usen adecuadamente esos fondos. Cómo lo distribuimos de tal manera que tengan el máximo impacto y cómo garantizamos que haya una rendición de cuentas efectiva respecto del uso de esos recursos. Ajá. A ver, para que empecemos en orden, ¿qué estableció la ley? ¿Para qué se pueden usar los fondos de la financiación del Estado? La mitad para básicamente lo que es la operación, la administración habitual de una organización, en este caso un partido, ¿no? Desde el costo de un local, los servicios que tiene que pagar, digamos, el mantenimiento de la infraestructura de una institución, ¿no? Esa es una parte. Y la otra mitad en temas que están vinculados con la mejora de las capacidades del partido. Es decir, lograr que hayan políticos mejor entrenados, candidatos bien formados, que conozcan de gestión, que conozcan de política, que conozcan del manejo del Estado, etc. Entonces, y ese segundo elemento es muy importante, porque el diagnóstico es que tenemos partidos muy frágiles, con personas que no tienen conocimiento de la gestión, y cuando llegan al poder, pues cometen 1001 errores, cuando es de buena fe, en el manejo del Estado. Claro, entonces hay que capacitarlos para que sepan qué se puede hacer desde el Congreso, cómo es la técnica parlamentaria, pero esa capacitación, al menos lo que hemos visto en Somos Perú, y sospechamos que en otros partidos ocurre lo mismo, pues se utiliza de otra manera. En el caso de Somos Perú, lo que vimos es contratar a una empresa formada 15 días antes por una persona de 25 años que claramente no tiene ninguna experiencia, que además no tiene título y que no sabe qué les enseñó y que capacitó aparentemente a 5 personas. ¿Cómo hacer para que esos recursos pues no se vuelvan plata de bolsillo de los líderes de los partidos, sino que realmente sirvan para eso? ¿Hay algún mecanismo hoy en la ley o se puede incorporar? Sí, se puede incorporar, creo, dos cosas, ¿no? Hay que recordar que son fondos públicos, o sea que hay un fundamento para exigir un uso, pues, serio de estos recursos. Y por lo tanto, podríamos incorporar como una regla para el uso de esos fondos normas similares a las que usa el Estado para sus compras y adquisiciones. De tal manera que, por ejemplo, si tú eres el dirigente del partido, no puedes luego al mismo tiempo contratar a través de estos fondos con ese mismo partido. Es decir, que respecto al uso de esos recursos no puede haber algún tipo de conflicto de interés, ¿no? Eso es, por ejemplo, una regla que podría aplicarse. Y esa regla hoy no existe. O sea, no hay ese tipo de controles. No existe eso. Y también, por ejemplo, establecer obligaciones, ¿no? Respecto a que a partir de ciertos montos de dinero tengan que haber procedimientos con cierta competencia en proveedores, etc. Es un elemento.
Y el otro elemento tiene que ver con, y creo que eso es muy importante para el tema de la capacitación, creo que no se puede contratar a cualquiera. Creo que deberían haber reglas respecto a quiénes pueden ser contratados para brindar ese tipo de servicios. Creo que deberían ser entidades que estén debidamente acreditadas para brindar ese tipo de formación. Por ejemplo, si yo quiero formar en gestión pública, tiene que haber una institución con un mínimo de acreditación para hacerlo. Si la OMPE, por ejemplo, organiza un sistema de acreditación de ese tipo de entidades, podríamos establecer la regla de que si tú quieres contratar a ese tipo de servicios, tienes que acudir a los que están registrados en ese registro. Ajá, pero podrían decir los partidos, bueno, pero es que yo quiero contratar a gente que sea afín a mi ideología, entonces, ¿por qué tengo que contratar a alguien que está en esa lista, digamos, de proveedores? ¿Tiene que ver la capacitación también con un tema ideológico o no? Ya, pero eso es formación política, ¿no? Digamos, es ideológica. Se supone que para eso el partido tiene sus propios recursos y capacidades, ¿no? Ya. Lo que estamos Esta hablando capacitación son es de otro tipo. políticas que hay que tener para manejar el partido, temas vinculados con la propia gestión administrativa del partido, temas vinculados con, por ejemplo, cómo gestionar una campaña, cómo hacer, por ejemplo, un buen reporte de gastos de lo que viene a ser el financiamiento público y privado, por ejemplo, eso debería ser parte de la capacitación. Entonces son cosas que son independientes de la ideología, ¿no? La ideología, desde luego, es un tema que el partido tiene pues todo el derecho de formar a sus dirigentes, pero digamos, eso ya es un tema vinculado, ¿no? Muy específico que podría usar sus propios recursos para financiar. Por otro lado, hay quienes, para volver a una parte de la pregunta del principio, hay quienes dicen, ¿y por qué tenemos que financiar a los partidos? ¿Por qué tenemos que de nuestros impuestos pagarles a los políticos? ¿Cuál es la razón de la decisión de financiarlos? ¿Por qué tenemos que decirles que la democracia cuesta y que para poder tener partidos necesitamos hacer esa inversión? Los partidos tienen una naturaleza binaria, ¿no? Por un lado son entidades privadas, que cualquiera de nosotros podemos formar, pero cumplen una función pública. Es decir, la representación política, es decir, canalizar los intereses de la sociedad hacia el Estado, es una tarea pública. Y por esa razón, cuando esa tarea no se hace bien, todos nos vemos afectados. Creo que no hay que decir mucho para explicar la desazón que tenemos cada vez que hay elecciones y el tipo de personas que eventualmente elegimos, ¿no? Bueno, si queremos que haya mejores personas trabajando en el Estado, a nivel de la representación política, necesitamos mejores partidos. Y la única manera de garantizarlo es invirtiendo en ellos. Pero claro, hay que hacer como cualquier inversión, pues un trabajo inteligente, ¿no? No puede ser pues sencillamente dar dinero, sino tiene que haber un plan, una propuesta muy seria respecto a cómo realmente capacitar, formar, generar capacidades en los partidos. Iván, hay un asunto importante en las normas electorales y es que vemos que hay normas que les exigen cosas a los partidos, que aparentemente buscan la transparencia, pero que al final no hay ninguna sanción si no lo hacen. ¿Qué hacer para que las normas no sean rey de burla? Para que los partidos sepan que si no entregan sus reportes de gastos, que si no hacen correctamente sus inversiones en capacitación o con la financiación pública, pues van a tener una sanción real. Sí, es un tema que creo depende de dos factores, ¿no? Las sanciones ya están tipificadas, ¿no? Las infracciones están tipificadas, las sanciones están ya establecidas, ¿no? Entonces ya tenemos un marco legal. El tema es cómo fortalecemos la capacidad de fiscalización de la OMP, que es la entidad responsable en ese tema, para que haga varias cosas, ¿no? En primer lugar, para que tenga una capacidad efectiva de mirar a detalle, de usar información, hacer un análisis financiero a fondo de lo que ocurre con los partidos, no solamente respecto al financiamiento público, también del privado, que es igual de relevante. Y de esa manera identificar a tiempo posibles infracciones y sancionarlas, decir el caso, ¿no? Hay que recordar que, por ejemplo, los partidos pueden perder el financiamiento público como una sanción,
Es decir, que si cometen una infracción muy grave, por ejemplo, no entregar a tiempo sus informes financieros, puede eso llevarlos a perder el financiamiento público. Entonces, acá la clave está primero en fortalecer las capacidades de la OMP. Y en segundo lugar, creo que hay que crear más conciencia en la ciudadanía, porque se producen un conjunto de situaciones en las cuales pues nosotros como ciudadanos podemos alertar, ¿no? De que hay un problema, de que hay una situación que afecta a un partido y ver la manera de alcanzar esa información a la OMP para que pueda actuar de manera temprana, rápida. Muy bien. Pues que así sea, que no se vuelva esto una rey de burlas, como decía, ¿no? Que los partidos sepan, es lo ideal, que sepan que tienen sanciones si no lo hacen y por supuesto que haya transparencia, eso es lo más importante. Gracias, Iván, por las luces sobre este asunto tan importante para el desarrollo de la democracia. Gracias a ustedes, hasta pronto. Y ustedes nos vemos después con más de Para Entender aquí en Epicentro.